Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando se tiene hipertensión arterial, generalmente nos preocupamos del consumo de alimentos. Pero, ¿y qué ocurre con el consumo de agua? A nivel general se suele recomendar un consumo de agua de entre 1,5 litros, 2 litros, que equivaldría a un consumo de unos entre 6 y 8 vasos de agua al día. Además, debemos tener en cuenta el consumo de líquido en otros formatos, es decir, a partir del consumo de recetas como por ejemplo cremas de verduras, sopas, zumos, batidos, o del consumo directo de alimentos ricos en agua, como sería el consumo de vegetales, frutas y verduras. En ese caso, el consumo de líquido siempre es superior. Cuando hablamos de una persona que tiene hipertensión arterial, además sabemos que es muy importante mantener el equilibrio entre dos minerales, entre el sodio y el potasio. Las personas que tienen hipertensión arterial muchas veces sufren también retención de líquidos por ese desequilibrio que suele ocurrir con el aporte de sodio. Aquí tenemos que hacer un poco memoria de otras cosas que ya os he contado en otras ocasiones, de que el sodio muchas veces aparece oculto en la dieta. No somos conscientes realmente muchas veces de la cantidad de sodio que estamos ingiriendo. Por ejemplo, todos los alimentos, o prácticamente todos, en su estado natural contienen cierta cantidad de sodio, pero es que también contienen bastante cantidad de potasio. Por lo tanto, si nosotros mantenemos una dieta basada en el consumo de alimentos frescos y naturales y controlamos la cantidad de sal que utilizamos para cocinar, es decir, no nos pasamos, en ese caso es fácil mantener unos buenos niveles de tensión arterial. Y también es fácil, podríamos decir, controlar la tensión arterial, que es muy agradecida a los cambios dietéticos, a ese mantenimiento del equilibrio. ¿Dónde se encuentra principalmente esa sal oculta? En los alimentos procesados, en cualquier tipo de alimento procesado. Aquí no vamos a hacer ningún tipo de distinción, ni poco procesados, ni muy procesados, ni dulces, ni salados. Todos contienen sal añadida, sodio, más allá de el que contienen los ingredientes que se utilizan. Por un lado, forma parte ese sodio de ingredientes como las levaduras, los polvos para hornear. Por lo tanto, cualquier alimento que esté levado o horneado va a tener un contenido más alto de sodio. Además, esa sal se utiliza para dar más palatabilidad y como conservante. Por lo tanto, puede estar presente incluso en alimentos que consideramos saludables, como las conservas vegetales o de legumbres. Es decir, esos alimentos tenemos que tener en cuenta que si los incluimos en la dieta ya contienen sal añadida, algo que limita la sal o que nos debería hacer pensar que debemos reducir o evitar la sal a la hora de cocinarlos. De manera que sí, evidentemente, esos alimentos saludables podemos utilizarlos para favorecer el consumo de verduras o de legumbres, pero teniendo en cuenta que ya contienen cierta cantidad de sal. Por lo tanto, si nosotros reducimos al máximo el consumo de alimentos procesados, evidentemente vamos a reducir muchísimo la cantidad de sal de la dieta. Y como esos procesados los vamos a sustituir por alimentos frescos y naturales, sin querer, casi vamos a aumentar también
el consumo de potasio, con lo cual un mejor equilibrio y vamos a mejorar también la tensión arterial. Pero estamos hablando de agua y vamos a relacionarla también con esa posible retención de líquidos. Dentro de esas recomendaciones generales de consumo de agua, de esos aproximadamente 2 litros de agua, que son relativos, es una recomendación general para recordarnos la importancia que tiene la ingesta de líquido a lo largo del día, especialmente cuando las pérdidas son grandes. Es decir, en verano nos hace falta más ingesta de líquido porque sudamos más, aumentamos las pérdidas. Si somos deportistas, necesitamos mayor reposición de líquidos porque estamos aumentando también las pérdidas. En el caso de las personas con hipertensión, necesitamos mantener también una ingesta adecuada de líquido, cercana a ese 1,5 litros, 2 litros, para conseguir mantener con más facilidad ese equilibrio y una mejor eliminación de las sustancias de desecho que podrían estar alterando también ese equilibrio entre el sodio y el potasio. Es más fácil eliminar el exceso de sodio cuando la ingesta de líquido es adecuada que cuando es escasa. Por lo tanto, esa recomendación de esos aproximadamente 2 litros de agua también sería válida para las personas que tienen hipertensión, la tensión arterial elevada. Cuando ocurre deshidratación, muchas veces cae la tensión arterial, baja. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo rápidamente, en cuanto puede, va a poner en marcha mecanismos que hagan subir esa tensión arterial, con lo cual aquellas personas que tienen tensión arterial elevada no deberían utilizar estrategias de reducción del consumo de líquido para conseguir mantener más baja esa tensión arterial, porque es algo que no da, por supuesto, buen resultado y puede provocar otras complicaciones de salud. Respecto a la acumulación de líquido asociada también a la tensión arterial elevada, ¿cuál va primero? ¿La retención o la tensión? Bueno, independientemente de ello, el agua arrastra. El agua es más fácil eliminar la retención de líquidos con un suficiente consumo de agua que cuando estamos por debajo, ya que nuestro cuerpo va a tender a guardársela si detecta que de manera habitual nuestro consumo de líquido no es suficiente. Aquí tendríamos una única limitación o contraindicación, podríamos decir, de ese mantenimiento de 2 litros aproximadamente de agua. Sería en aquellas personas cuya tensión arterial elevada tiene origen en problemas de insuficiencia renal, de una mala filtración de los riñones. Cuando existe insuficiencia renal importante, tendríamos que controlar también la cantidad de líquidos. No reducirla excesivamente en la mayoría de los casos, pero sí controlarla. Aquí más no es mejor. Por lo tanto, en estos casos tendríamos que valorar de manera individual, de manera personalizada, cómo orientar, ¿no?, esa ingesta de líquidos para evitar perjudicar o dar más trabajo al riñón cuando se encuentra, vamos a decir, no en plenas facultades. Así que en estos casos es importante que tengamos en cuenta también ese factor clave, que puede ser, como os digo, uno de los orígenes para el aumento de la presión arterial. Cuando hablamos del consumo habitual de líquidos, aquí voy a hacer un pequeño recordatorio que nos puede servir para todos con hipertensión o no, es importante que tengamos en cuenta que muchas veces nos puede resultar más beneficioso aumentar el consumo de líquidos utilizando, por ejemplo, frutas y verduras en mayor abundancia en la dieta que aumentando el consumo solamente
de agua. ¿Por qué? Porque el equilibrio en los electrolitos, en esos minerales que aparecen en pequeñas cantidades, además del aporte de potasio, por supuesto, que siempre nos va a resultar más beneficioso a través del consumo de frutas y verduras y que nos disminuye el efecto de ese posible desequilibrio con el sodio, evidentemente nos va a resultar mucho más beneficioso, no solo por ese aporte, como os decía, en electrolitos, sino porque además obtenemos otras sustancias bioactivas como una acción antioxidante, antiinflamatoria, que nos ayudan también a mejorar el sistema cardiovascular, lugar por el cual circula la sangre y que a mayor trabajo, mayor dificultades para revertir o para mejorar esa tensión arterial. Por lo tanto, deberíamos tener en cuenta que ese consumo de frutas y verduras que forma parte de esos 2 litros de agua tiene que tener un papel importante en el caso de las personas con hipertensión. Otros hábitos muy importantes también para conseguir controlar la tensión arterial serían, por un lado, mantener un peso adecuado. El exceso de peso, sobrepeso u obesidad, siempre son factores de riesgo para sufrir hipertensión, tensión arterial elevada. Además, realizar ejercicio físico o actividad física moderada también es un factor clave para conseguir mejorar el sistema cardiovascular y, por supuesto, para controlar con mayor facilidad esa tensión arterial elevada. Además, no fumar, descansar lo suficiente también serían factores clave. Sabéis que siempre os hablo de las 3 patas de un estilo de vida saludable. Uno sería la alimentación, otro sería el ejercicio físico y el tercero sería el descanso nocturno. Si en lugar de un taburete quisiéramos una silla, tendríamos que incluir evitar en la medida de lo posible los tóxicos ambientales. También nos ayudarían en este caso a mejorar nuestro estado de salud. Así que la hipertensión puede ser también un síntoma, un signo de alarma de que nuestras actividades basadas en estas 3 principales patas no están siendo como deberían. Nos puede indicar que nos estamos pasando de peso, que no hacemos ejercicio físico, vida excesivamente sedentaria, que no consumimos suficiente cantidad de frutas y verduras en la dieta, que nuestra dieta es muy rica en alimentos procesados. Por lo tanto, una buena revisión de hábitos también nos puede ayudar a mejorar la tensión arterial. Y respecto al consumo de agua, seguimos las recomendaciones habituales de frecuencia de consumo de líquido, que serían alrededor del 1,5 litros, 2 litros, un poquito inferior en invierno, un poquito superior en verano. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. Thank you.